Buenos días, mis hermanos. Dando continuidad al expositor, el día de hoy estaremos revisando la lección número 6, que tiene por nombre o por título el pecado. Y la base bíblica la encontramos en Génesis 3. ¿Sí? Vamos a leer Génesis 3 aquí juntos y habla sobre la desobediencia del hombre, la caída de Adán y Eva. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y comenzamos. Hay un dicho que dice, el pecado físicamente te enferma, socialmente te aísla, emocionalmente te cansa y espiritualmente te mata. Este dicho encierra las funestas consecuencias del pecado. Antes de la caída el hombre gozaba de comunión con Dios. Después de la caída, esa comunión se acabó, se truncó. Antes de la caída, el hombre vivía en el Edén.
Después de la caída, el hombre fue expulsado del Edén. Antes de la caída, el hombre gobernaba el Edén. Después de la caída, el hombre se convirtió en esclavo de Satanás, en esclavo del pecado. Antes de la caída, el hombre tenía comunión con Eva. Después de la caída, la relación con Eva se complicó. Y eso lo podemos ver en muchas familias, hermanos, lo complicado de las relaciones. Pero, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es la barrera que separa a Dios de Dios al hombre. El pecado es violar la ley de Dios, es desobedecer sus mandamientos, es errar al blanco, es saber hacer el bien y no hacerlo. ¿Sí? La barrera que existe entre Dios y los hombres. Desobedecer, saber hacer el bien y no hacerlo. Todos conocemos la historia del buen samaritano, ¿no? Pasó gente que conocía de Dios a un lado de este hombre que fue asaltado, que fue golpeado, y pasaron de largo. ¿Sí? Esta gente sabía hacer el bien, sin embargo, no lo hizo. Pero ¿cómo entró el pecado al mundo, hermanos? ¿Cómo fue que llegó el pecado? El pecado entró al mundo por la desobediencia de Adán y Eva, el mandato de Dios, al mandato de Dios por el convencimiento de la serpiente. ¿Sí? Todo comenzó por el diálogo que tuvo Eva con la serpiente. Les mostró la carnada, pero les escondió el anzuelo. Les hizo ver a Dios como un tirano y a ellos como tontos, obedeciendo a Dios, y cayeron en la trampa. ¿Cuántas veces nos han dicho tontos, hermanos, por obedecer a Dios? ¿Cuántas veces la gente se ha reído de nosotros porque buscamos obedecer a Dios y sus mandamientos? Hay una ilustración. Dice, había una vez un hombre que tenía un trabajo difícil. Le tocaba hacer zanjas en tierra dura. Cada día se quejaba por su trabajo y murmuraba por cada golpe que daba con el pico o la pala. Decía, mugroso Adán, por su culpa ando en estos trabajos. En una ocasión su patrón lo oyó quejarse. Le mandó a hablar y le dijo, ven conmigo. Lo llevó en su auto último modelo a su mansión, le enseñó toda la casa y le dijo, de ahora en adelante vas a vivir en mi casa. Puedes disfrutar todo lo que hay. Puedes entrar y salir, puedes usar mis autos, mis motos y mis lanchas. Lo único que te pido es que no te metas con el cofrecito que está en la chimenea de la sala. El hombre andaba encantado de la vida, no podía creer tanta belleza. Al principio no le interesó el cofrecito, pero a medida que pasaron los días le empezó a dar curiosidad. Llegó el día que no soportó la curiosidad y abrió el cofrecito. Adentro estaba un papelito enrollado. Lo abrió y lo leyó. Decía, tanto que te quejabas que por culpa de Adán tenías que trabajar duramente. Si hubieras estado en su lugar, hubieras hecho lo mismo. La prueba está en que no has soportado. Has abierto el cofrecito con el que te dije que no te metieras y estás leyendo este mensaje. De ahora en adelante regresarás a tu trabajo, pero sin quejarte. Esta narración ilustra nuestra situación. La Biblia dice que todos hemos cometido pecado, según Romanos 3:23. Que no hay justo ni aun uno, en Romanos 3:10. Que todos nos descarriamos como ovejas, Isaías 53:6. Cada quien agarró o agarra por su camino, por donde quiere. Se puede decir que somos pecadores dos veces, porque no solamente nacemos inclinados al mal, sino que también cometemos pecado. ¿Y cuáles son las consecuencias, hermanos, de este pecado? ¿Cuáles son las consecuencias de pecar, de alejarse de Dios, de desobedecer? Primero, perdemos comunión con Dios. Espiritualmente estamos muertos o morimos. Segundo, perdemos nuestro bienestar.
Puede que lleguemos a perder trabajo, alguna cosa, casa, familia. Ya no hay paz, ya no hay paz en nuestra vida. Perdemos el sueño también. Perdemos nuestra tranquilidad y seguridad. Y al final de cuentas, moriremos físicamente o podemos morir físicamente. A pesar de todo esto, Dios nos busca para que nos encontremos, para que lo encontremos, según el versículo 8, Génesis 3. Estuvo buscando a Adán y a Eva. Estos estaban escondidos. Nos habla para que dialoguemos. Nos busca, nos habla. ¿Qué pasó? ¿Dónde andas? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué hiciste? Nos confronta para que reaccionemos. A ver, le dijo, ¿cómo que, cómo que, quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Comiste del árbol del cual te dije que no deberías de comer? ¿Sí? Nos reprende para que aprendamos. Todo pecado, hermano, todas las acciones que hacemos tienen consecuencias. ¿Sí? Todo lo que hacemos. Pero Dios nos reprende para que aprendamos, para que le busquemos, para que busquemos su presencia, su perdón. Y Él es fiel, hermanos. Él nos cubre para protegernos. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Dice, el pecado pues trajo varias consecuencias graves para Adán y Eva y para sus descendientes, al final de cuentas. Sintieron vergüenza para empezar. Les dio vergüenza, les dio miedo, sintieron temor. Se vieron desnudos y se dieron cuenta que habían faltado al mandamiento de Dios y creyeron que podían esconderse. Creyeron que Dios no los encontraría si se iban o si se escondían. Pero Dios los confrontó, hermanos. Fueron confrontados por Dios. Pero como buenas gentes, pues buscamos a quien echarle la culpa. Adán le dijo, a ver, pues esta mujer que me diste me hizo que comiera. La mujer dijo, pues fue la serpiente. Ella me convenció. Ella me engañó. ¿Y cuál una de las consecuencias o la consecuencia para la mujer es que multiplicaría en gran manera la labor de parto para la mujer? ¿Sí? La maldición que Dios le dice a Adán es que será maldita la tierra, que tendrá que trabajarla para que le dé fruto, para poder comer tendría que trabajarla, labrarla, que nacerían espinos y cardos. No sé si conozcan o hayan visto alguna parcela, yo creo que sí en alguna ocasión, o más de una ocasión les ha tocado. Lo primero que nace, hermanos, son hierbas malas, espinos y cardos, y se multiplican, los cardos se multiplican en millares en una parcela. Nace solito, se multiplica solo, y la semilla es muchísima semilla la que tiene una sola planta de cardo. Y fueron expulsados del huerto. La comunión que había con Dios se acabó, se truncó. Ya no había comunicación directa con Dios. Y anduvieron errantes por la tierra. Fueron expulsados, Dios puso querubines y una espada que daba la vuelta al huerto para que no se pudieran acercar. Eso fue lo que perdió Adán y Eva. Esas fueron las consecuencias que tuvieron ellos. Hermanos, pero hay
Hay solución. No todo termina ahí. Podemos ser libres del pecado, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo ser libre del pecado? Primeramente, si nos vamos al Salmo 32, un segundito nada más. Dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el templo en que pueda ser hallado, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. La forma de ser libre del pecado, hermanos. Como dice David, David declaró, David declaró diciendo en qué consiste su pecado. Necesitamos llamarle por nombre a esa falta, a esa desobediencia, no encubrirlo, no ocultarlo, porque puede que la gente no sepa, pero Dios lo conoce. No negarlo, no justificarse, no porque todo el mundo lo hace, nosotros lo podemos hacer. Y confesarlo, confesar el pecado, estando de acuerdo con Dios de que hemos pecado, pidiéndole a Dios que nos perdone, confesándolo y apartándonos. Y número 4, esperar la respuesta de Dios. Perdón de la culpa del pecado, limpieza de la mancha del pecado. El que espera, dice, lo rodea la misericordia. Según el versículo 10. David reconoció, declaró su pecado, no se quedó con él, lo confesó. Y dice el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mi pecado te declaré, dice el versículo 5, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste mi maldad, la maldad de mi pecado. Esa es la forma en que podemos ser libres del pecado, hermanos. Declarándolo, no encubriéndolo, confesándolo y esperando la buena respuesta de Dios. Dice, la fama, la lana, o sea, el dinero, y la dama, o sea, las mujeres, son tres fuentes de tentación en la vida. Se dice que el más difícil de los tres es el sexo o las mujeres. ¿Cómo le podemos hacer para ser vencedores también en esta área? A continuación te comparto algunos consejos bíblicos. Huye de las pasiones juveniles, número 1, en 2 Timoteo 22, perdón. Busca buenas compañías, también en 2 Timoteo 2:22. Proponte en tu corazón no contaminarte, Daniel 1:8. Llena tu mente de la palabra de Dios, Salmo 1:2 y 119:11. Haz morir lo terrenal en ti, haz morir la vieja naturaleza, Colosenses 3:5. Ponte toda la armadura de Dios, que lo encontramos en Efesios 6:10 al 18. Y por último, vive en el Espíritu. Podemos leer Gálatas 5, del 16 al 25. Vivir en el Espíritu haciendo morir las obras de la carne.
Y como comentamos al principio, el pecado físicamente nos enferma, socialmente nos aleja, nos aísla de las personas y de Dios principalmente. Emocionalmente cansa, fatiga y principalmente, hermanos, en la parte espiritual. El pecado espiritualmente te mata, nos mata. Tengamos cuidado, hermanos, porque aunque el pecado se ve atractivo, aunque la tentación es atractiva, trae graves consecuencias. Lo más sabio es evitarlo. Y como lo comentábamos la clase pasada, huir, salir corriendo como lo hizo José. Huir. El Señor les bendiga.